La esperanza, amigos, es lo último que se pierde. Pero para que sea lo último que se pierde, antes debes no perder partidos. Bueno, pues ese parece que va a ser el principal problema del Bournemouth. Vamos allá con la previa de unos muchachos que van a tener difícil la salvación, pero aún así, venga, que se puede. Bueno, Juan, con la previa... ¡Vamos, ánimo, hombre! Claro que sí, claro que no que sí. decaiga. Con Bournemouth. la introducción de la previa más pesimista de todas, queremos también transmitir positividad, ¿vale? Sí. Los cherries han vuelto a la Premier League, las cerecitas. Vuelve el problema de la intro de la Premier, porque el año pasado la Premier hizo una previa muy guapa, una introducción de todos los partidos. Épica, tal, que no sé qué, el City entra un barco ahí tremendo, el Liverpool sale un dragón y no sé qué. ¡En los Wolves! ¡Un lobo! Sí, que Dios. realmente el Liverpool no es un dragón, es un pájaro, perdón, que luego la gente Sí, se me el enfada, el Liverbird, no sé Liverbird. qué. Y luego en el Manchester United un demonio ahí. ¡El West Ham! Un Martillos, martillo tal. y de repente unas cerezas. O cambia el concepto de la intro de la Premier. Claro, tienen que ser las mejores cerezas del planeta, si no, o cerezas zombies. Hombre, Cerezas nazi zombies, como O hacen cereza. en las películas estas de serie Z. es que ni así, es que no dejas de ser una cereza, que Claro. es de lo menos intimidante que hay en el planeta. Entonces, o cambiamos el concepto, ¿vale? O la Premier va a tener que poner unas cerezas intimidantes en la intro. No lo veo bien, ya lo intentó una cadena estadounidense con una intro que se montaron ellos y claramente era todo muy chulo tal y las cerezas la pasaron muy, muy rápido, como, venga, cerezas. Bueno, ya veremos, muchachos. El caso es que el Bournemouth acaba de volver a la Premier League. No os vamos a engañar, vamos a ser sinceros, tiene mala pinta porque en todas las predicciones que podáis ver, tanto dentro de la media inglesa como fuera de cualquier otra voz experta, sin ser nosotros una voz experta y nada que se le parezca, todos dan por descendido al Bournemouth. Casi incluso más que al Fulham. Veo muy pocas esperanzas en el Bournemouth. Y es que es un equipo, Juan, que se ha tirado 2 años en Premier después de su descenso. No iba a decir el último descenso, pues el único. Nunca antes habían 2 descendido a años en Premier. Championship, creo, ¿no? Has dicho... Sí, quiero decir, 2 años en segunda porque descendieron, pero que nunca antes habían descendido porque era su primera estancia en la Premier. Y ahora regresan con dudas, pero bueno, hay que ver qué consiguen los muchachos. Y es curioso porque, como decimos, muchas previas y predicciones colocan tanto a Fulham como Bournemouth en esas posiciones de descenso al final de esta presente temporada que va a comenzar, siendo que son los dos equipos que marcaron el ritmo a seguir y fueron un poco los que lideraron la temporada de Championship, la campaña pasada, con mucha autoridad. El Fulham fue un equipo prácticamente inalcanzable hasta el punto de que acabó consolidando esa primera posición de una forma prácticamente de récord, pero en cambio el Bournemouth por su parte tuvo pues una segunda posición también tremendamente sólida, mientras que el Fulham destacó como un equipo eminentemente ofensivo, el Bournemouth lo hizo precisamente en todo lo contrario, en ser el equipo que menos goles encajó en toda la temporada, 39 goles en 46 jornadas, que es un registro increíble, a menos de un gol en contra por jornada, y además el que menos partidos perdió, con solo un total de 8 partidos perdidos. Entonces al final lo que estamos viendo es un equipo que rindió muy bien el año pasado en Championship y además, Nacho, que tenía varios jugadores que dieron un salto con respecto a lo que habíamos visto de ellos esos años de Premier en los que acabaron descendiendo y se mostraron como jugadores que están para algo más que Championship. Sí, yo creo que eran jugadores que ya conocíamos que a nivel Premier League, bueno, eran decentes, pero que en Championship están a un nivel completamente distinto. Es el caso de Dominic Solanke, que ha marcado 44 goles en segunda división en las últimas 2 temporadas, a quien veis en la parte izquierda de la pantalla, fue nominado a Jugador del Año. Philip Billing, que creo que de hecho es una anomalía que se haya tirado tanto tiempo en segunda, porque Philip Billing tiene nivel para la Premier League y fue un nivel dominante, y otros futbolistas que en su día eran apuestas de futuro pero que ya sí que son más realidades del presente, como es el caso de Lloyd Kelly, que recuerdo cuando lo ficharon en el Bournemouth que todos pensábamos que tenía buena pinta para el futuro. Bueno, Lloyd Kelly ya es ese futbolista en el que puede confiar en la defensa Un capitán incluso. El Bournemouth, un jugador realmente que ha evolucionado muy bien respecto a lo que esperábamos de él en Championship. Ahora el problema del Bournemouth es, para empezar, más allá de estas estrellas, entre comillas, cómo está el resto de la plantilla y sobre todo, estas estrellas son demasiado buenas para Championship. Ahora, ¿cómo son para Premier League? Porque Dominic Solanke,
por lo que hemos visto, por ejemplo, en Premier, corre el riesgo de quedarse en ese vacío de soy muy bueno para la Championship, pero me quedo corto para la Premier League. El espacio Dwight Gale. El espacio Dwight Gale, está por ahí también en ese espacio aéreo Alexander Mitrovic, sí, dando vueltas por ahí. Cuidado porque es muy peligrosa esa zona de indefinición. En fin, ya sabéis que el Bournemouth, como os comentaba Juan, es un equipo que aún así se llevó un susto gordo a final de temporada. A mí la verdad es que me dio cierta inseguridad cómo gestionaron esos últimos meses, porque es verdad que el Forest era un equipo que crecía muchísimo, pero el Bournemouth cosechó algunos resultados algo irregulares y llegaron incluso a dejárselo todo para un partido crucial a final de temporada entre Bournemouth y Forest, pero es que a punto estuvieron de quitarles el segundo puesto, el último de ascenso directo. Ganó el Bournemouth ese partido, así que por ahí salieron bien, creo que lo marcó Kiefer Moore, de hecho el gol, así que cuando tenían que ganar, ganaron, ascendieron a Premier League con Scott Parker. Vamos a hablar del verano, de los traspasos de altas y bajas de los Cherries, y empezamos por las altas, porque aquí es donde se nos empieza a minar un poco la moral. Diciéndolo claramente, con total sinceridad, está siendo un verano bastante complicado para el Bournemouth en la costa sur de Inglaterra, porque la plantilla sobre el papel no parece preparada, salvo un milagro por parte de Scott Parker, para afrontar la exigencia de la Premier League, siempre en la fecha en la que estamos grabando este vídeo. Se han movido mucho más Fulham y sobre todo Nottingham Forest, y Juan, sobre todo lo más preocupante es que el propio Scott Parker ha llegado a decir que la plantilla es peor que cuando terminaron la temporada 21-22, que se van a presentar en Premier con una plantilla de menor nivel que la que ascendió. ¿Y a qué se deben esas palabras de Scott Parker? Pues vamos a resumir un poco cuáles han sido los movimientos para ver si efectivamente esa plantilla es mejor o peor que la que acabó la temporada pasada con ese ascenso a Premier League. En cuanto a incorporaciones, ha habido muy pocas novedades, dos que no tienen demasiado renombre, aunque ya son viejos conocidos evidentemente del fútbol inglés. Uno es Ryan Fredericks, al que conocemos perfectamente por su etapa en el West Ham, en la que ha ocupado siempre una posición de lateral derecho suplente, cumplidor cuando ha tenido que hacerlo, pero desde luego no un integrante especialmente brillante, y además un futbolista ya pues con veteranía y bastante experiencia en la categoría, y además Joe Rodwell, que también ha llegado libre, al igual que Fredericks, para acompañar y hacer un poco de fondo de armario. La gran incorporación de este verano es Marcus Tavernier, un jugador al cual ya hemos destacado en algunas ocasiones porque viene de las categorías inferiores, concretamente de Championship, y de hacerlo muy bien en el Middlesbrough, pero desde luego es un jugador que, como siempre decimos con estas apuestas a futuro, es un jugador que todavía no se ha contrastado en la Premier League y por lo tanto es pues mínimo incierto o plantea cierta incertidumbre con respecto a cuál va a ser su rendimiento inmediato para un equipo que precisamente necesita respuestas rápido para esta vuelta a la Premier League. Sí, es verdad que Tavernier no nos extraña que a estas alturas ya esté en Premier League, que el Boro desde luego lo tenía como una de sus principales estrellas, ya lo incluimos en algún vídeo, como comentaba Juan, de jugadores que ya estaban listos para dar el salto a la Premier. Es un jugador además que puede jugar en varias posiciones, que es ciertamente polivalente, pero aún así es que esto es todo lo que tenemos que contaros para el mercado del Bournemouth, y por ahora ya veis que más allá de Tavernier el resto es más fondo de armario que otra cosa. Tanto los aficionados como el propio Scott Parker, que ha sido bastante vocal al respecto delante de los medios de comunicación, están pidiendo a gritos refuerzos, porque la temporada ya empieza, suenan varios nombres, pero ninguno termina de cerrarse. En el momento en el que estamos grabando este vídeo está sonando con fuerza Neto, el guardameta del FC Barcelona, para fichar por el Bournemouth, así como Marcos Senesi, defensa argentino del Feyenoord, pero poco más, y en el caso del argentino estamos hablando de unas negociaciones que están en su etapa inicial, así que esto es todo lo que os podemos contar del Bournemouth, con Tavernier, esos 10 millones de libras que se han dejado en él como principal novedad. Claro, ahora es cuando llega el momento de hablaros de las bajas, para entender la frase de Scott Parker de que son más débiles, son peor equipo que el que ascendió. Es verdad que lo dijo antes de que llegara Tavernier, pero aún así vais a ver que en cuanto a las bajas no ha habido tampoco mucha cosa relevante, pero por ejemplo, veteranos como Gary Cahill o Robbie Brady ya se han marchado. Bueno, tampoco contaban mucho con ellos para Premier League, pero además de eso el problema es que se han ido también varios cedidos, como es el caso de Nathaniel Phillips del Liverpool, como es el caso de Todd Cantwell, como es el caso de Ethan Laird. Son muchos jugadores, tampoco muchísimos, pero cuando no ha llegado nadie, si encima pierdes a un par, es que es objetivamente la plantilla peor de lo que ya tenías, y era una plantilla que cuando subió todos pensábamos que
necesitaba refuerzos o lo iba a pasar muy, muy mal en la Premier League. Y de hecho se han quedado, por ejemplo, muy escasos en algunas posiciones, como es el caso de la posición de central, en la cual ahora mismo solo tienen 3 efectivos, algo que choca directamente con lo que analizaremos posteriormente, que es el estilo de juego que quiere proponer el propio Scott Parker, que en principio desea jugar con una línea de 3 centrales y solo tiene 3 efectivos, es decir, no se puede permitir la lesión de nadie, porque se ha marchado Cahill, que aunque no fuera un jugador ya súper importante en las últimas etapas en el Bournemouth, era un jugador que aportaba experiencia y que sumaba para esa posibilidad de poder rotar en los centrales, y sobre todo Nat Phillips, que el año pasado fue titular y también importante con el Bournemouth. O sea que al final vemos como, por ejemplo, ahí en la posición de central se le ha quedado un hueco bastante importante que deberá intentar cubrir en el mercado antes de que empiece la temporada. Ya sabéis que en este caso no incluimos a Phillips, a Cantwell, a Laird, porque no son bajas como tal, ya estaba firmado en el contrato de cesión que volverían a su equipo, pero las añadimos para que entendáis esas palabras de Scott Parker. Y es de Scott Parker de quien tenemos que hablar para hablar del 11 del Bournemouth y sobre todo de su entrenador, porque, como ya sabéis... tenemos el gasto neto primero, es verdad, totalmente es 11 millones de gasto neto, porque en las ventas que se han marchado son todos jugadores libres y los 10 que se han gastado más o menos en Tavernier, más o menos. Claro, es tan poco excitante el mercado del Bournemouth que me he dejado incluso el gasto neto. 11 millones de libras, ya veis, que por ahora muy complicado comparado con otras inversiones en la zona en la que va a estar peleando el equipo de los Cherries. Hablábamos de Scott Parker, en su día un futbolista respetado, un futbolista de los que cuando tenía que meter caña también lo metía. Fíjate, qué mandíbula poderosa que tiene el tío, a veces se parece a Quagmire. Viste bien también, aunque hay veces que viste... Bueno, es de la categoría de entrenador guapete. Es entrenador guapete que se gusta un poco. Juan, tío. Qué mandíbula. Sí, le gusta mucho el trajecito, se gusta él a sí mismo también. Puto. Ya de jugador ya era jugador estiloso a la hora de... muy pulcro. Tiene muy una correcto. foto, siempre que hablo de Scott Parker digo esto, tiene una foto preciosa con el Newcastle que es cuando ganaron la Intertoto y en vez de una copa les dieron un diploma, que es la cosa más lamentable que he visto en mi vida, pero bueno, pues ya ves, a Scott Parker que le tocó. Como decíamos, fue un reconocido futbolista que pasó por Chelsea, Newcastle, West Ham, Tottenham o Fulham, y como técnico también se ha ganado cierta reputación, primero por ese paso por el Fulham, un Fulham de hace 2 años que estaba bastante condenado ya al descenso, pero sí que vimos en Scott Parker ciertos cambios. Se atrevió, por ejemplo, a sentar a Mitrovic, puso una doble punta interesante con jugadores muy rápidos al ataque. Bueno, nos gustaron ciertas cosas que dijimos, espérate que a lo mejor con Scott Parker hay entrenador. Después se fue al Bournemouth, se marchó del Fulham y ahí ha conseguido ascender a los Cherries. Eso sí, ahora queda demostrar lo más difícil de todo, que es con esta plantilla y con este proyecto que puede mantenerse en Premier. Sí, como decíamos, según The Athletic, la formación que está interesado en utilizar sería bien un 5-3-2 o un 3-4-3, en todo caso sería una línea de 3 centrales, algo que ya hizo en el Fulham para que sirviese para ser algo más competitivos en esa fecha en ese momento en el que en la Premier League estaban ya prácticamente condenados al descenso, pero el problema es que ahora mismo tiene 3 centrales y necesitaría incorporaciones en el mercado de traspasos si quiere poder efectivamente utilizar esa línea de 3 centrales. En cuanto al 11, hay ciertas dudas con respecto a cuál es el 11 que puede dibujar ahora mismo en la plantilla, porque nos faltan nombres, evidentemente falta gente que tienen que incorporar sí o sí, faltan fichajes, pero si compramos efectivamente que va a jugar con esa formación de 1-5-3-2, por ejemplo, nos encajaría algo parecido a lo que estáis viendo en pantalla, Nacho. Ahí lo veis, con Travers en portería. Os repetimos que puede cambiar muchísimo esta alineación respecto a dentro de unas semanas, entre otras cosas en la portería, donde ya os decimos que está sonando mucho Neto, pero por ahora sería con Travers en portería, por la derecha como carrilero Adam Smith, por la izquierda, atención, estaría en este caso Tavernier, y es que lo que informan desde Inglaterra es que Tavernier lo han fichado planteándoselo también como un carrilero por la izquierda, porque es un jugador que puede jugar por todo ese costado, desde centrocampista izquierdo hasta extremo, hasta también carrilero, así que lo podemos ver aparecer por ahí y es donde lo hemos colocado, con Kelly, Hill y Mepham, los 3 centrales que tienen en esa línea de 3. No hay más. No hay por dónde buscar. Si llegan refuerzos, entonces jugará alguien más. Pero por ahora es esto, es que no hay más. Hill, que es un prometedor futbolista del cual nos han hablado maravillas en el Fleetwood Town, ya sabéis, un club con el que hemos tenido contacto recientemente. Su CEO nos habló muy bien de él, nos dijo que además era un jugador, uno de los pocos que iba con la selección sub-21, sub-23 creo que era, procedente de League One, por el que se pagó mucho dinero para ser un jugador de League One, tremendamente joven, muy prometedor, pero que
no está rodado y no ha jugado tampoco en Championship mucho con el Bournemouth, así que ahora mismo sería dar un paso al frente de manera prácticamente meteórica y muy precipitada, así que necesitarán incorporaciones. En el centro del campo, en principio la cosa se quedaría así, con Lerma como pivote acompañado por Billing y Cook, un centro del campo que, bueno, más o menos ya lo conocemos y varios de ellos ya, bueno, todos ellos han jugado realmente en Premier League con el Bournemouth, y arriba Anthony y Solanke, sobre todo con esa pues duda de Solanke si finalmente pues tendrá un nivel apto para rendir como delantero en Premier League o se quedará, como decimos, un pelín corto y al mismo tiempo se le quedaría la Championship demasiado pequeña, porque a Solanke ya sabéis que ya le vimos jugar en Premier League con el Liverpool como delantero suplente y aunque es verdad que no tuvo muchísimas oportunidades, no acabó de funcionar, y luego también le vimos efectivamente con el Bournemouth en Premier League, si no me equivoco, ¿no? Sí, a Solanke sí, seguro. Y tampoco llegó a funcionar. Creo que sí, ahora a lo mejor no sé, no lo sé, ahora estoy dudando. En cualquier caso, claro, si tú añades un tercer central y cambias el dibujo, necesariamente tienes que renunciar a alguien. En este caso, por ejemplo, estamos renunciando a un futbolista tan importante en el ascenso como Ryan Christie. Christie lo ha hecho muy bien, ha hecho muy buena temporada, pero por algún lado tenemos que cortar. Nos hemos quedado con Jadon Anthony, que es un gran talento también de los Cherries, pero esto es un poco la manera de confeccionar la plantilla, siempre fiándonos de lo que comentan fuentes fiables, como en este caso comentamos que es The Athletic, que dicen que a Tavernier le han fichado para ser ese carrilero por la izquierda y sobre todo quiere montar una línea de 3 centrales porque cree que de esa manera puede sobrevivir en Premier League. Así que tengo la sensación, dejando esta previa, que es una de las previas más abiertas de todas las que hemos hecho. Lo que pasa es que nosotros tampoco podemos retrasar más la publicación de las previas, pero yo con esto que os estamos presentando lo tenía que mismo, comprobar, ¿eh? Efectivamente Solanke jugó en la Premier League con el Bournemouth y bueno, marcó una solera de goles. Una solera de goles, podéis imaginar. Tengo la sensación de que con esto que os estamos presentando es prácticamente imposible mantenerte en Premier League. Lo hemos visto en el 11, con la profundidad de plantilla. Yo así, de verdad, mantener a un equipo en la Premier me parecería un milagro de Scott Parker como pocos se han visto. El tema está que probablemente el equipo, cuando se cierre el mercado de fichajes, va a ser bastante distinto al que hoy os estamos presentando, pero muchachos del Bournemouth, nosotros no podemos esperar más para hacer las previas porque esto empieza ya. También, y ojo, te puedes dejar varios puntos por el camino hasta que termines de confeccionar la plantilla, ¿eh? Ojo con una cosa, porque el Bournemouth es un equipo al que nos hemos acostumbrado a ver en Premier League, pero por dimensión probablemente, quizás junto al Brentford, es el equipo de una dimensión más claramente pequeña de toda la Premier League. El Brentford ha sabido pelear de una manera diferente para establecerse en la Premier League, pero el Bournemouth nunca ha sido un equipo con muchísimos recursos, ha sido con capacidad para detectar talento, con un bloque que venía muy unido a un proyecto de entrenador como era Eddie Howe y a esa etapa que pasaron en la Premier League, pero no es un equipo que históricamente esté habitualmente acostumbrado a estar en la Premier League, que en los momentos en los que estuvo decíamos que tiene mucho que ver con ese proyecto de entrenador que tenía con Eddie Howe y que veremos ahora, pero es que es un equipo que a nivel económico, a nivel de dimensión y a nivel de tamaño, claro, tiene muy difícil pelear contra un Fulham o contra un Nottingham Forest que al final les sobrepasan en tamaño por todos lados. Solo hay que ver el estadio, el Vitality Stadium, que es de lo más pequeño que ha pasado por la Premier League. Bueno, muchachos, con lo que tenemos ahora mismo es difícil ser optimista con los Cherries. Vamos a ver cómo se refuerzan hasta final de mercado, si también necesitan el mercado de invierno. En cualquier caso, nos alegra ver al Bournemouth de vuelta. Vamos a ver por cuánto tiempo, vamos a ver cuánto aguantan esas fuerzas. Suerte, porque aquí sí que algo me dice que la van a necesitar para este regreso a la Premier. Suscríbete a La Media Inglesa y despeja todas tus dudas sobre el fútbol inglés. Tío, el foco, el foco. El foco. Uy, el foco. El foco.